Muy buenas tardes a todos, a los seguidores de mi página de internet, a la Casa Histórica Gualongo y Quesada. Les agradezco enormemente darme esta oportunidad de ser el encargado de la información audiovisual de este grupo. A la gente que se ha suscrito a mi canal, que los siga compartiendo mis videos, así a algunos les parezca raro, los sigan compartiendo, le den like, lo compartan, se suscriban y lo compartan con más familiares para que se pueda tener más gente en este canal. Agradezco también enormemente a la gente que me mira y le da like. Ojalá por favor todos se suscriban. Quiero que este canal se vuelva viral y que lo compartan con todas las personas que les rodean. Como ya les dije, mi nombre es Eduardo Alberto Gómez Moreno, miembro voluntario y honorífico de la Casa Histórica Gualongo y Quesada, y voy a compartir otra charla de historia con ustedes. Voy a compartir un personaje histórico muy famoso de pronto para los historiadores argentinos y para los historiadores del archipiélago español de las Islas Canarias. El señor que daré a continuación es el señor Antonio Gutiérrez de Otero, que es el gran ganador de la batalla de Santa Cruz de Tenerife el 26 de julio de 1797 contra las tropas del contraalmirante Horacio Nelson, el famoso comandante que ganaría la batalla de Trafalgar, aunque sería muerto por el general Churruca de forma gloriosa después de la derrota. Pero como no es el menester hablar de la muerte del general Horacio Nelson, dejaré esto para después. Este señor Antonio Gutiérrez de Otero, como muchos de los comandantes españoles, es un hombre de una carrera de muchos quilates. Es el hombre que en 1770 recupera lo que los ingleses llaman ellos Puerto Montt, o las Falkland o las Malvinas, como las llaman los argentinos. Pues lo que pasa es que los españoles en negociaciones imponiendo fuerza, obligaron a los holandeses y a los franceses a entregar las islas Celand y algunas islas de los comandantes franceses que sucederían a España, y la única que sería ocupada sería las famosas Malvinas, donde queda Port Montt, y los españoles pues tienen que ir a sacar a los ingleses a fuerza. Se hace una batalla, se parte del 11 de marzo de 1770 para la recuperación de este lugar, con tropas partidas obviamente desde la ciudad de Montevideo, lo que sería hoy Uruguay. Coloco este personaje en contexto para que se entienda bien lo que estoy contando, que no queden espacios en la historia que estoy narrando. Intento ser lo mejor posible y lo más breve en lo que cuento. Este personaje, Manuel Antonio Gutiérrez de Otero, sería el héroe de la defensa de Santa Cruz de Tenerife. Nombro la historia de las Malvinas porque es después de su gran defensa sobre las Islas Canarias, es su gran hazaña también. Se puede contar que son sus dos grandes hazañas: la toma y reconquista de las Islas Malvinas y la defensa contra el contraalmirante Nelson en las Islas Canarias españolas, o en la Santa Cruz de Tenerife, en el archipiélago de las Canarias, pertenecientes todavía en la actualidad al Reino de España. La batalla se suscita después del conflamentamiento bélico que hay entre Gran Bretaña y España después de 1790. Los británicos declaran la guerra nuevamente para buscar consolidar su imperio en el Atlántico, su poderosa marina, que ya estaba por encima de la española y la francesa. En el cabo de San Vicente, en manos de Horacio Nelson, precisamente, que es el que va a atacar las costas canarias, el comandante Horacio Nelson gana la batalla, y esto hace precluir una intensidad sobre el bando vencedor. Mejor dicho, los ingleses comienzan a controlar rutas y a intentar secuestrar barcos que van desde y hacia el puerto de Cádiz, que es el que ahora mira con miras al mar hacia los territorios mal llamados colonias, los territorios ultramares españoles, que eran pues sus territorios, sus posesiones ultramarinas, obviamente en las Canarias, en África, en el norte, en Ceuta, en Melilla,
en Guinea Ecuatorial, y pues en el Atlántico, al otro lado del Atlántico, pues en América, en Filipinas, en las Islas Marianas, en el Pacífico, en las Islas Carolinas y en Filipinas, ya en Oceanía y Asia respectivamente. Oceanía serían pues las Carolinas y las Marianas, y en Asia pues las Filipinas, que hacían pues al Imperio Español ya en su colapso poco años antes de las grandes independencias las grandes secesiones que tendrían los países de Hispanoamérica 20 o 25 años después de este conflicto. También tengo que contar cómo los españoles, con 140 hombres más o menos, entre los hombres profesionales solo contaban con 90 o 100 hombres profesionales entre el batallón de Canarias y algunos de los batallones de La Habana, y paisanos, vecinos armados con fusiles serían lo único que pondrían en defensa. Y pues el fuerte de San Telmo, que hoy es guardiado, y el famoso cañón Tigre, del cual hablaré también, espero contar la historia claramente. Los británicos intentan, Horatio Nelson se entera que están dos barcos franceses, la Princesa y la Boutique, creo que se llamaba el otro barco, que están escondidos en las Islas Canarias, y Horatio Nelson intenta primero pues tomar los dos barcos. Ya se había robado dos barcos fácilmente, y es descubierto desde la propia fregata La Princesa. Le disparan, gritan que barcos al muelle, y pues la pobre guarnición española, que carecía de hombres, tiene pues que tomar alguna medida para intentar detener el ataque británico. Horatio Nelson le propone a Antonio Gutiérrez de Otero que él no ataca la ciudad, pero que él entregue los dos barcos y pues lo que hay en los barcos, obviamente, no solo los barcos, lo que hay en los barcos, mercancías y productos de valor cuantioso, pues pasarían a las arcas británicas, y él se niega. Entonces él le dice que va a bombardear las Islas Canarias y Santa Cruz de Tenerife, y que va a pasar al bombardeo marítimo. En esa época pues no se bombardeaba con aviones porque no existían, sino se bombardeaba desde el mar con barcos, y no había ningún barco que pudiera evitar el ataque. Entonces se va a proseguir a un combate, los ingleses al mando del contraalmirante Nelson, con John Wilkes, Bonfield, que eran Thomas Towfish y varios comandantes, atacarán con 1.300 hombres de destacamento y un batallón de artillería el destacamento español, que estaba defendido apenas con 140 hombres, algunos pocos cañones, y pues el más resaltante entre la historiografía isleña, pues obviamente de las historias canarias, es el cañón Tigre, que incluso tiene una canción, y que sería el que le cortaría el brazo a Horatio Nelson. El barco el Teselia sería el barco principal del ataque, donde partiría estaría también acompañado por el Cutter Ford y por otras barcas de desembarco que acompañarían el desembarco británico. Cuando los británicos intentan el 24 de julio de 1797 atacar, este señor Manuel Antonio Gutiérrez de Otero comienza a mover tropas, comienza a mover a los campesinos de un lado a otro, para que los ingleses crean que son muchos más los defensores que los que ellos tienen previsto que son. Algo que hace que los ingleses tengan que entrar a buscar una bahía por donde desembarcar. Cuando son cogidos de noche un día después del 25 de julio, intentan intensificar el ataque directamente, con tan mala suerte o tan buena suerte para los españoles, que el cañón Tigre dispara en el Santa Bárbara del Cutter Ford, matando al capitán John Wilkes y a 90 marineros inmediatamente, porque cuando le dan un tiro a la Santa Bárbara el barco quedaba hundido. Los ingleses van a intentar pasar por las
por las calles, donde el batallón de Canarias, aprovechando la noche y el conocimiento de la ciudad, disparará rápidamente a las tropas británicas sin permitirles que se unan, porque pues en eso no era que todas las lanchas llegaban una tras otra, sino era en una canoa, tenían que ir remando y la corriente los llevaba a uno muchas veces, y eso fue lo que les pasó. Cuando Horacio Nelson baja, pone el pie en tierra y va a caminar pues a incentivar a sus hombres, de un cañonazo de metralla del cañón Tigre, fuera de que había hundido al barco inglés, va y le corta el brazo a Horacio Nelson. Tienen que transportarlo al barco inglés, que quedará vivo, al Teselia, y prosiguen el ataque, pues porque ya en una orden de esas, pues Thomas Trowbridge, que será el encargado del ataque como almirante, pues el contraalmirante está herido, no podrá tomar decisiones. Intentan entrar en las plazas central de la villa, del pueblo, y serán repelidos por el batallón de Canarias, que los obligará a esconderse en un convento. Y desde ahí los británicos pensaban reunirse con las tropas de Horacio Nelson, que no se van a reunir, nunca se van a reunir, porque ya Horacio Nelson está herido, y fuera de eso las tropas fueron azotadas desde el fuerte, y la población civil se une a los defensores, comienzan a dispararles con las armas que tengan. Unos 230 hombres, que eran casi los defensores, rodean a las tropas que mandaba Thomas Trowbridge, que eran las que mandaba Nelson, y tienen que correr por las calles. Serán sorprendidas y nunca se encontrarán con las tropas del segundo almirante, porque él se había escondido en el convento, y pues la gente no les iba a decir dónde estaban, ¿no? El objetivo de Antonio Gutiérrez de Otero era precisamente hacer que las tropas británicas no pudieran tener una cohesión directa, sino ir eliminando hombres por hombres. Cuando los ingleses saben que los paisanos o los ciudadanos normales pues se asustan al disparo, al crujir de los cañones, le dice que se rinda, que si él se rinde le promete que no, ya dentro de la ciudad le manda, después de que están en el convento, le manda un ultimátum que le dice que se rinda, que él le promete que no le pasará nada a la población, pero que si se rehusan los rigores de la guerra, caerán solo en él, solo en vos, dice él, mejor dicho, que le caerán a Antonio Gutiérrez de Otero. Pero este señor mantiene la defensa, se niega, y le dice, respondiéndole elegantemente, que aún le quedan pólvora, armas, hombres y gente para seguir luchando. Los ingleses, al ver que no pueden reunir, que las lanchas que quedaron en la costa son quemadas por los isleños, ya no se pueden devolver ni siquiera a sus propios barcos, que han perdido 90. Después Brownhill es alcanzado el 25 de julio por una bala española que lo mata en el acto. Prácticamente pierden 2 comandantes, y un contraalmirante está herido grave, porque perder un brazo en esa época no era como ahorita, era una herida grave, aunque lograron cauterizar y salvarle la vida a Horacio Nelson. La misión de ellos fracasa, que era el principal. Después intentan hacerlo por las playas, pero al no tener conocimiento certero o certeza concreta de cómo es la composición de la isla, el ataque no es preciso. Se encuentran sobre la bahía de San Telmo, en las Islas Canarias, y no encuentran cómo atacar desde allá al fuerte, y fracasan. A la mañana del 26 de julio de 1797, Trowbridge, que es el que queda al mando y es el que está vivo y el que manda al jefe por órdenes directas de Horacio Nelson, ordena rendirse. Las tropas británicas, a pesar de que habían demostrado gran coraje, no estaban dispuestas a seguir
el disparo ya tenían más de 170 muertos, no, 170 heridos y más de 340 muertos. De 1200, mejor dicho, ya les quedaban por ahí la mitad funcional, y los españoles apenas tenían 23 bajas, lo que pues desmoralizaba a las tropas del contraalmirante Nelson, que sin duda alguna toma la mejor decisión, que era rendirse. Antonio Gutiérrez ordena que no solo se manda que se le haga una revisión médica ya no en un hospital de campaña, sino en el hospital de la ciudad, a Horacio Nelson, aunque lo fuera podido hacer un proceso civil, pues porque las islas no estaban dentro de las apetencias británicas, aunque no lo quiso hacer, ya estaban en guerra, y respetó las normas de la guerra. Atendió a Horacio Nelson, a los 130 heridos que tenían los británicos, que quedaron vivos, porque creo que 22 murieron, pero ya por la gravedad de las heridas mueren, y el señor Horacio Nelson es atendido, y los españoles fuera de eso le brindan comida a los británicos, y tienen una charla muy amena. Lo invita a un banquete, a un baile, donde les dan comida, les dan vino, curan a los heridos, recogen los muertos, le entregan el cadáver del comandante inglés que fue muerto por la noche anterior. Y el mismo Horacio Nelson describe que no apartará sus ojos de la isla sin hacer agradecimiento a vos y con la humanidad que ha tenido con los heridos y con los enfermos desde el momento que ha terminado el conflicto. Y él le dice que Antonio Gutiérrez de Otero le responde que solo ha hecho lo que la humanidad le dicta con su corazón, pues son hermanos desde el momento que ha terminado el conflicto y se han rendido, y que es más, les permite a todos los ingleses huir con los barcos, con todas las armas y las provisiones que llevaban su majestad británica, siempre y cuando estas se firmen bajo palabra de honor que firmará Horacio, que firmará Trowbridge. Horacio Nelson en el momento de 2 días de herido sin tener un brazo, pues no está para firmar, ni John Wilson ya estaba muerto. Entonces firman, los ingleses terminan aceptando la capitulación española, que no era tampoco una cosa deshonrosa, simplemente que ellos se comprometían a no atacar ningún barco que fuera desde o hacia las Islas Canarias, que tampoco atacarían a ninguna ciudad, isla o islote dentro de que los españoles tenían comprendidos dentro de las Islas Canarias, entendiendo que son varias islas, no solo una, y que los ingleses se comprometerían a dejar una parte de solo algunos barriles de pólvora y alguna agua que era necesaria en la isla. De resto, todo el resto se embarcaría, no se tomarían presos ninguno, no se justiciaría absolutamente a nadie. Y Thomas Trowbridge, que era el que había quedado al almirantazgo debido a la lesión de Horacio Nelson, la pérdida del brazo, firmará que bajo palabra de honor las tropas británicas de su majestad firman que se comprometen a no atacar a ningún barco que vaya desde y hacia las Islas Canarias, sin importar su procedencia, que no atacarán a ningún barco 45 leguas de mar después de las Islas Canarias, que no atacarán a ninguna de las poblaciones como él había prometido si no se rendían, y que respetarían la propiedad y vida de los 2 barcos que habían intentado tomar, dejando que estos barcos no solo salieran, sino que se comprometerían también a dar esta emisiva al resto de la flota británica, dando la pérdida de la noticia y entregando la bandera del Imperio Británico. El cañón Tigre en la actualidad es guardado en las Islas Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, como recuerdo de esa batalla. Pero esa no fue la única batalla, han tenido 2 más contra los británicos y 2 más contra los holandeses. Contra los británicos en 1706 contra Jennings,
y contra Cornwall en 1650 también fue atacada por los británicos. Las 3 veces fracasaron estrepitosamente sobre las hermosas posesiones españolas sobre las Islas Canarias en el África noroccidental. También colocaré una explicación corta del ataque, de este ataque así, y mi opinión sobre la cuarentena que ya aquí en Colombia ya lleva más de 5 meses de encierro, de aislamiento desde el 14 de marzo de este año, de la cual estoy en contra. Yo entiendo que hay un virus, o que también debemos comprender que este virus ha sido sobredimensionado, que nos habían pintado un virus que iba a matar millones, y que es más, para dar las cifras que hay hoy de 10.121 muertos, creo que dicta hoy, me corrigen si es menos, yo ayer miré, eran 10.121, bueno, digamos que 10.200 para redondear la cifra de muertos en más de 5 meses, lo que quiere decir que no mueren más de 2.000 personas al mes, porque ya llevamos más de 5 meses. Y algunos me dirán, es que he muerto gente, y es malo que muera gente. Debo decirles que gente muere todos los días. Por ejemplo, acá en mi ciudad, en Villavicencio, mueren más o menos de muertes accidentales y de muertes naturales, y de asesinatos, y de robos, y de riñas, y de cosas de esas. Mueren entre 7 a 8 personas diarias, mueren 234 personas al mes. Esa es la cifra dada por el DANE acá en Villavicencio en el 2018. Pongamos que en este año hayan sido por ahí unos 40 cada mes. Lo que haría la misma cifra que dan ellos al mes, 5 por 4, 20, serían 2.000 personas más o menos, si contáramos lo que muere en Villavo en los 5 meses. Y esas cifras que maneja el DANE y el Estado de 10.200, todos sabemos que en España, en Italia y en los países que fueron más serios las han inflado, y acá no ha sido la duda. Conozco varios casos donde conocidos míos, a los familiares murieron y fueron, como decimos aquí vulgarmente, legalizados por coronavirus, sin haberse hecho un estudio y un estudio certero. Fuera de eso, no es solo por el dinero, sino porque también voy hablando de las libertades mínimas de las personas, como el derecho al trabajo, el derecho a la circulación, el derecho a la libre expresión, el derecho al sano esparcimiento, y con ellos pues no están violando en sí la vida. Yo entiendo que haya un miedo a la muerte, porque pues morirse no es algo que se quiera, y que se debe cuidar, sí, pero ya después de 5 meses los muertos no han sido los que se esperaban. Se dice que lo hacen para cuidar el sistema de salud. Ya cualquier consulta médica, lo digo yo con conocimiento propio de causa, no te atienden o no te remiten a Bogotá para evitar el COVID o para cualquier cosa de esas. Entonces ya los servicios médicos están colapsados, todos los trabajos están colapsados, y si se mantiene un mes o dos, esto ya no se va a poder. Yo creo que ya el 30 de agosto es inconcebible. Yo pensé que la iban a abrir ahorita el viernes, o que le iban a terminar el lunes. Pues ya no hay muchas cosas por ejemplo acá donde yo estoy es una papelería, hay muchas cosas que no se consiguen, y ya no da por ningún lado la coacción de las libertades mínimas, o la coacción del trabajo, la coacción de eso, para solventar una cuarentena obligatoria de esa manera tan estricta. También comprendo pues que la gente esté asustada. Yo no estoy obligando tampoco a nadie a que salga, sino lo digo como persona individual. Quiero que sean las propias personas que tomen las decisiones, no el Estado. Debo explicarles ya que estoy hablando del pasado y el presente. Por ejemplo,
ningún rey Borbón, ni siquiera Fernando VII, que fue el último rey de acá de Colombia, o algunos magnánimes como Carlos I o Felipe II fueran tomado semejante determinación de haber cerrado 5 meses a las personas en contra de su voluntad, robándoles todos los derechos de libertad de circulación, de movimiento, de empresa, incluso de hacerlo lo bueno y lo malo, como ir una pareja a un hotel a tener relaciones sexuales, o ir a misa el día domingo, que es hoy. Que eso ha sido lo que nos han cuestionado, ha sido lo que nos han roto. Y por eso yo quiero también que no solo cuando un historiador hable, también lo tiene que poner en el contexto actual, porque la historia no es solo para estudiar los hechos del pasado, hacerlos entender, sino también es para hacerlos que la gente también reflexione y piense por sí misma, así no llega a mis mismas conclusiones, que se respeten las conclusiones de los demás, las ideas de los demás y los puntos y concepciones emocionales, sentimentales de cada uno de los individuos. Tampoco estoy proponiendo robar a nadie, atracar a nadie, matar a nadie. Simplemente que los que no queremos seguir en la cuarentena no salgamos normalmente. Digamos, no queremos esta cuarentena, queremos otras medidas. Esto ya no se puede mantener porque ya nos prohíben salir de la ciudad, ya nos prohíben circular libremente después de las 8 de la noche. Y ha sido por 5 meses, antes fue hasta las 9, fue hasta el principio a las 7, después a las 9 no duró ni siquiera un mes, y ahorita ya llevamos más de un mes hasta las 8, donde las ventas ni el sistema de trabajo no puede aguantar esto no se puede aguantar más de eso, porque no da más. Fuera de eso, por presiones externas de algunas alcaldías, como la alcaldía de Bogotá, el presidente Duque ha mantenido la cuarentena sin entender que primero Bogotá es la capital del país, pero no es la capital de solo los 8 millones de habitantes o 8 millones algo que tiene, sino que es la capital de los 50 millones de colombianos, pues porque por lo menos en la región donde estoy, en la Orinoquia, dependemos de la manufactura y de los productos hechos y fabricados en la capital, que de estos viven millones de personas, y de que esto va a afectar a millones y millones durante meses, porque esto no se va a recuperar en un día ni en 2 días. Eso no es verdad. Cuando te digan que la nueva normalidad, eso no existe. La nueva normalidad no existe. ¿Existe normalidad o no existe? Pues se creará otra forma de vida, pero no nueva normalidad. Nueva normalidad no existe. Usted hay normalidad o no tiene normalidad. Entonces ya se han volado todos los círculos humanos en esto. También muchos trabajos y muchas personas que dependen de, por ejemplo, de sus arriendos, las empresas de transporte intermunicipal terrestre, por ejemplo, como la flota La Macarena acá en Villavicencio, o la flota el Expreso Bolivariano, o en la costa, Brasilia o eso, van a perder cantidad de millones de pesos, y no solo eso, sino empleos que no serán subsanados en pocos meses, porque no es que cuando vuelva a la normalidad que ellos pretenden se va a recuperar. Eso no se puede, porque primero, si la economía no tiene dinero, no se puede mover, y esto no es una competencia entre salud y dinero, no. Sin dinero no puede haber salud, y sin salud no hay dinero. Pero primero, las cifras que dan de enfermos de Colombia son 131.000, me corrigen si son más. Y yo entiendo que hay gente que muere y que es triste que la gente muera. No estoy diciendo que eso sea bueno y que lo ideal es que mueran más, no. Lo ideal es que mueran menos. Creo que van 234.000 o 334.000, diré, de infectados, pero esos se han curado más de 200.000. Y los muertos, las trágicas muertes que no llegan a los 10.000, porque esas cifras han sido infladas, mejor dicho, han puesto los muertos de otras enfermedades. Acá en Villavicencio ya se ha visto, no es que estoy hablando de un tema que no sé. Acá en Villavicencio, aquí hay un amigo sentado aquí no muy lejos, que el familiar murió de otra cosa y lo legalizaron por eso, y como no se puede ver de qué mueren, pues quedó de eso.
También les agradezco pues permitirme un momento de esparcimiento y de sana opinión. Si no comparten mi opinión, denle dislike, pero suscríbanse por favor. Seguiré hablando de historia, que es el tema que más me gusta. También me gusta hacer pensar a la gente, no lo que yo pienso, sino que utilicen su cabeza para dar sus propias definiciones y sus conceptos filosóficos sobre la vida, la muerte, la pandemia que estamos viviendo, que para mí no es una pandemia es algo que mata millones y todavía no ha llegado en 5 meses no ha llegado a los millones que nos habían dibujado. Nos pintaban una gripa como la gripe española, que fue una gripa a finales de 1918, a finales y también a finales de la Primera Guerra Mundial, que mató como el 10% de la población. Esta no ha matado eso, no va a matar eso de ninguna forma. Yo no estoy diciendo que las muertes de esas personas sean buenas y que no se deban tomar ninguna medida, pero no se puede tampoco tomar una medida violando las libertades mínimas de empresa, de entendimiento, incluso de romance, de vida, y pedir, por ejemplo, distanciamiento social de 2 metros y de eso. Eso no es posible, eso nadie lo va a cumplir, eso nadie lo cumple. Que es más, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, salió con la novia. Yo no estoy diciendo que sea bueno o malo ser homosexual, no me estoy metiendo en eso, sino ella salió con su novia a un supermercado a comprar. Quiere decir que esa cuarentena nadie la puede cumplir. Algunos me dirán, no, pero es que hay excepciones. Yo entiendo que hay excepciones, pero esas excepciones quieren decir que ellos tienen permisos de hacer eso, de salir, pero el resto de la población que no lo puede hacer, no le pueden imponer que se quede 5 meses o 6 meses o 7 meses, un año encerrados en contra de su propia voluntad sin cometer ningún delito, porque no existe el delito de salir, de mirar a una mujer bonita pasar por la calle, de compartir con alguien una cerveza, una opinión y de compartir miles de cosas con las gentes. Por favor, para finalizar, le doy gracias también a personajes que me han ayudado para crear mi canal, que son los que me han motivado. Primero a los miembros de la Casa Histórica Gualongo y Quesada, a algunas personas que yo tomo como mentores en la historia, a Iván Vélez de la península española, que habla sobre la imperofobia y sobre las mentiras, sobre las leyendas negras, al señor Pablo Eduardo Victoria Wilches, historiador y politólogo colombiano, muy bueno, que sugiero que vean sus canales, a Patricio Alonso, que ya lo he nombrado, un hombre muy docto, muy por encima de mis conocimientos, a Ferran Núñez, que habla del movimiento Libertad para Cuba, que propone algo muy parecido a José Rafael Nieves Seices en Puerto Rico, que es una reunificación de Cuba y Puerto Rico con España para salir del caos que tienen. En el caso de Cuba, sabido por todo el mundo, y de Puerto Rico, que es casi escondido, pues por increíble que parezca, en el caso de los hermanos puertorriqueños, desde 1898, mejor dicho, desde 1899, Puerto Rico tiene menos derechos que en 1898, pues perdió su moneda, su identidad, el derecho al voto, pues antes de la invasión estadounidense, que en el caso de Puerto Rico ocurriría por Guárnica. Los puertorriqueños tenían voto, tenían representantes, tenían cámara. Es más, uno de los 2 firmantes de la Constitución de Cádiz, la PEPA, era puertorriqueño, era el señor Ramón Powell Geral, nacido en San Juan de Puerto Rico. Creo que de él hablé un pedacito la vez pasada. De pronto le va a hacer un honoris causa a él y a José Joaquín de Mosquera y Figueroa, que fue el que sancionó, leyó y firmó la Constitución de Cádiz, que es verdad que no se terminaría a cumplir, pero que fueron leyes que estuvieron mientras el rey Fernando VII y su padre Carlos IV estaban presos en Bayona por las tropas francesas de Napoleón, demostrando que la independencia no fue popular, no fue querida, ni en ningún lado fue aceptada. También iré pasando comentarios de otros personajes. La próxima hablaré sobre la batalla de Puerto Rico de 1797, que fue en el mismo año que la batalla de las Islas Canarias, donde más del 80% de la población puertorriqueña, boricuas, tomarían las armas y defenderían el Imperio Español
de un ataque británico. Puerto Rico fue atacada 5 veces por los ingleses, este sería el último. Y la población en Castillo de San Juan, un ejército de entre 300 a 450 hombres, castigaría a un ejército de 2.300 británicos, haría unir al ejército inglés y le daría otra victoria a las armas españolas. El primer ataque británico sería precisamente de Hawking y de Sir Francis Drake sobre las San Juan, y estas serían repelidas en 1595 por los soldados españoles, compuestos muchos ya por mestizos. Incluso en esa época ya era muy normal el reclutamiento de soldados mestizos y negros para el ejército español. Es verdad que no se habla mucho de eso, se cree que cuando se habla de soldados españoles se piensan que todos eran blancos. Ya para 1600 la minoría eran blancos, ya eran mestizos, ya no eran completamente blancos, ya tenían mestizaje con indio, con negro, o mestizaje, digamos, en el caso que eran hijos de español con algún mestizo, que ya pues ya no los hacía propios peninsulares ni los hacía igual, porque como ya he explicado, la concepción española religiosa. Esto lo digo ya para finalizar. Tenemos que entender que España une a la gente de forma religiosa, por eso la conquista española no se puede entender sin religión. Cuando se nos habla, por ejemplo, ahorita que está el movimiento negro en Estados Unidos, y aquí también están comenzando a moverse con eso, les cuento que están partiendo de premisas falsas. Primero, en Estados Unidos fue por una cosa cultural y religiosa, donde se les sentó atrás en las sillas, pues por esas cosas que no se puede decir ahorita, pero que lo voy a decir, y yo sé que esto me va a condenar con mucha gente. Los británicos protestantes, el que no sepa que es protestante, le invito a que lo busque, condenaba a mezclarse con los negros, con los indios, con los irlandeses, en el caso de los irlandeses por ser católicos, a los filipinos y a todos ellos, porque eran pueblos que ellos consideraban inferior. Es más, de esa teoría es que saca Charles Darwin la evolución de las especies. Y pues obviamente para él la evolución de las especies, el ser supremo pues es el hombre blanco y protestante, porque él no era ningún científico, sino era el pastor o el reverendo de una iglesia protestante. Y el que era ateo, Ian Lamar, tenía otra concepción diferente a la de Darwin, que era un pastor. Coloco esto para que se sepa, para que no se hable cosas. Es verdad que aquí hubo una esclavitud, pero en el caso de la española, primero, la esclavitud nunca podía exceder los 20 años, había libertad de vientre, mejor dicho, si un hijo nacía dentro de los patronos. Incluso hay una canción del Joe Arroyo que en los años 1600, un matrimonio africano, los españoles estaban obligados a respetar los matrimonios, y esos matrimonios no eran bajo la iglesia. Quiero que sepan eso. Si fuera así un matrimonio bajo la iglesia, de ninguna forma fueran podido ser esclavos, porque los españoles liberaban a los negros cuando se volvían católicos. Esa fue una de las promesas de uno de los personajes que hablaré en septiembre, sobre San Pedro José Claver Corbero. Nació en Corbera, en la actual Cataluña, en España, aunque en esa época pues Cataluña era apenas un condado, o Barcelona era un condado, no era ninguna comunidad ni nada de eso. Entonces se les da ciertos derechos, y es más, en las leyes españolas no había ninguna prohibición, ninguna novela, ningún lado van a conseguir usted que un hombre, digamos, yo me iba a casar y que mi mamá llegara y no me dejara llegar a la iglesia y no me casara porque mi esposa con la que yo me iba a casar fuera negro. Eso no era válido. No era válida, que la mujer era negra, eso no era válido, o que era india, o que era fea, o que era, bueno, de bajas pasiones, para no decir palabrotas. Eso no era válido. Eso no era válido de ninguna forma. Era válido si, digamos, si te engañabas, si te había puesto un hijo que no era tuyo, si había otra cosa. Pero cosía racial no era válido. Y pues les deseo muy buena tarde a todos y muchísimas gracias.